Hola, mi nombre es Manuel Area y estoy hablando desde la Universidad de La Laguna. Hoy quisiera desarrollar el tema de enfoques y tendencias en educación y TIC, en tecnologías de la información y comunicación. La verdad es que vivimos en estos momentos un tiempo fascinante, ¿no? Aproximadamente desde hace una década estamos asistiendo a una emergencia y expansión rápida de todo lo que son los servicios de las telecomunicaciones, del multimedia, de lo que conocemos como el ciberespacio, que aglutina términos conocidos por muchos como Internet, la web 2.0, las redes sociales, el microblogging, etcétera, etcétera. Esta configuración, digamos, de tecnologías que nos rodean, que están acompañándonos día a día, configura lo que muchos autores denominan como un ecosistema de aprendizaje. Es decir, el ciberespacio, toda la red, todos los servicios, toda la información que está disponible en Internet, configura para los que somos educadores un ecosistema o un macroespacio con potencial educativo. Lo que quisiéramos es aclarar en qué consiste esto. Miren, en primer lugar, una idea importante de ese ecosistema de aprendizaje que representa el ciberespacio es que posibilita a cualquier alumno o estudiante, colegio, aula, etcétera, el poder acceder a múltiple información, a una gran cantidad de información que está, como digo, disponible en las redes de la web. Esto significa que de algún modo Internet o la web 2.0 representa como una especie de enorme biblioteca universal o gigantesca a la que acceder. A la vez, claro, también nos posibilita el que entre las personas podamos interactuar y comunicarnos. El ejemplo más claro son el desarrollo de las redes sociales, tipo Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, donde podemos intercambiar entre las personas enormes cantidades de información. A la vez, otro de los rasgos distintivos de este ecosistema para el aprendizaje es que cualquier estudiante o profesor puede, con cierta facilidad y manejando las herramientas digitales adecuadas, poder elaborar y publicar lo que pudiéramos llamar objetos de aprendizaje, contenidos en formato blog, en formato wiki, de escritura compartida, en formato vídeo, en formato imagen fija, etcétera. Es decir, por vez primera, las herramientas digitales junto con la web 2.0 permite que bien profesores, bien estudiantes podamos producir nuestra propia información e intercambiarla y ponerla a disposición pública de los demás. A la vez también este ciberespacio, este ecosistema de aprendizaje nos permite que podamos representar la información no solo en formato texto como tradicionalmente hemos hecho con el papel y la escritura, sino a través de lo que se denomina el lenguaje audiovisual y multimedia, donde el sonido, la hipertextualidad, donde las imágenes en movimiento son, digamos, el código para poder transmitir y codificar la información. Pero a la vez también la Internet nos permite ser ubicuos, es decir, podemos estar conectados a la red, comunicarnos con cualquier otra persona, acceder a los contenidos digitales, publicarlos, etcétera, desde cualquier sitio y en cualquier momento. Por eso hablamos de ubicuidad, es decir, cualquier alumno, profesor, puede estar conectado con un espacio, con un entorno de aprendizaje propio desde, como digo, cualquier sitio y cualquier lugar, 24 horas al día, 7 días a la semana. Este es el concepto interesante. Bueno, todas estas características introductorias del ciberespacio, de Internet, de la red, ¿qué tendencias, qué enfoques están hoy en día vigentes, ¿no? O han ido emergiendo de algún modo alrededor de estas tecnologías digitales? Bueno, vamos a verlos brevemente. En primer lugar, antes de presentarlos, quisiera comentar que ustedes fácilmente pueden localizar en Internet informes que están prácticamente de forma anual indicándonos cuáles son esas tendencias o nuevos enfoques que están emergiendo con el desarrollo de la tecnología y aplicados a la educación. Hay un informe, el informe Horizont, que desde hace varios años es un referente para saber un poco las tendencias a corto, medio y largo plazo
con relación a las tecnologías en la educación. Está el Innovating Pedagogy, también hecho por la Open University. Si ustedes buscan en Internet, encontrarán, digamos, informes que hablan con facilidad de las nuevas tendencias en educación y TIC. Yo brevemente, a modo de síntesis, hablaría, ven ahí que les presento un abanico de conceptos como el e-learning, la red social de aprendizaje, el flipped classroom, el aprendizaje mezclado o B-learning, el Beyond, los MOOCs, etc. Voy a intentar dar breves notas caracterizadoras de cada uno de ellos, o al menos de los más distintivos. Vamos a presentarlos. En primer lugar, un concepto que desde hace 1 o 2 años está muy vigente es el concepto de MOOCs, que como ven son las siglas de cursos online abiertos y que son masivos. Esas siglas nos dan las piezas claves o los rasgos que lo definen, es decir, son cursos determinados, digamos, empaquetados de algún modo en torno a un determinado tema o problema académico, científico, profesional, que están ofrecidos online, es decir, en el ciberespacio, por tanto cualquiera puede acceder a ellos con un ordenador, una tablet o cualquier dispositivo conectado a Internet. Son abiertos, es decir, en este sentido significa que en su mayor parte de los casos son accesibles de forma gratuita y sobre todo son masivos. Este es uno de los rasgos que lo distinguen con claridad, es decir, la participación de muchos estudiantes, de muchos aprendices que alcanzan no solo un número de cientos de alumnos inscritos en un MOOC, sino en muchos casos de miles, y además distribuidos por todo el planeta. En este sentido, este término de MOOCs y de oferta de cursos online abiertos y masivos están impulsados desde universidades norteamericanas anglosajonas, ¿no? Ahí tienen ustedes algunos de los ejemplos más conocidos que pueden encontrar en Internet, pero también en el contexto español o de lengua española están apareciendo últimamente algunos MOOCs que se están impulsando, como el Miríada, el Unimoc o lo que desde la UNED se denomina el COMA, ¿no? Cursos online masivos y abiertos. Bueno, esta es una de las tendencias o enfoques, el intentar ofertar, como digo, cursos universitarios, normalmente hay detrás una universidad, de cierta calidad, con prestigio y que se ofertan, como digo, gratuitamente para que pueda acceder mucha gente a los mismos. Otro concepto similar al de MOOC, pero quizás con otros matices, es el concepto de webinar. El webinar es la fusión, o el término, proviene de unir las dos palabras de seminario en formato web. Es decir, vendría a ser como una especie de MOOC, pero de tamaño más pequeño, dirigido quizás a un sector más especializado, como si fuera un seminario o un workshop de trabajo, pero evidentemente desarrollado todo en el ciberespacio. Como les digo, el webinar comparte muchas características con un MOOC, en el sentido que es gratuito, que hay materiales de estudio en formato textos, vídeos que cualquiera desde su casa, desde su trabajo, puede consultar. Hay mucha comunicación asíncrona entre los usuarios, los matriculados, bien en el webinar o en el MOOC, a través de correo electrónico, de foros, de redes sociales tipo Twitter o Facebook. Hay también actividades o situaciones de comunicación síncrona, es decir, en tiempo real, que normalmente adopta el formato de videoconferencia. Por ejemplo, un ponente que tal día, a tal hora, se conecta y da una charla y a la vez permite que haya también interacción con los usuarios que lo están viendo. Y normalmente un webinar, lógicamente, culmina en unas conclusiones que son construidas por todos los participantes. Lo que sí es interesante, que no lo nombré con relación a los MOOCs, pero también tengo que decirlo con relación al webinar, es la certificación. Es decir, la institución universitaria que impulsa un webinar o un MOOC, en qué medida avala, certifica la participación y cumplimentación exitosa en dicha actividad. Bueno, otro concepto, y no piensen que le he dado la vuelta a la imagen, sino que es el concepto de flipped classroom, que traducido al castellano, al español, vendría a ser algo así como la clase dada la vuelta.
puesta al revés. De ahí esa imagen. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en pocas palabras pudiéramos indicar que este enfoque o este modelo de Flipped Classroom apoyado en TIC consiste en que lo que tradicionalmente hacíamos en la enseñanza tradicional, presencial, que era que el profesor transmite información a sus estudiantes, estos toman apuntes y luego el profesor les manda tareas, actividades para que las realicen en casa, es decir, fuera del aula, fuera de la clase, tienen que hacer actividades. En el modelo Flipped Classroom lo que hacemos es darle la vuelta a esto, es decir, gracias a la tecnología podemos empaquetar, grabar, lo que estoy haciendo yo ahora con este pequeño audiovisual. Grabo la información, el contenido expositivo que quiero transmitir, lo cuelgo, lo publico en la web y los alumnos ven en su casa ese contenido, es decir, reciben la información en su casa, fuera del aula. Y en el tiempo escolar, el tiempo académico, el tiempo de encuentro entre profesor y estudiantes lo dedicamos a hacer tareas o actividades de trabajo. ¿Ven? Por eso el concepto de damos la vuelta. Otro término, enfoque que está también vigente es el concepto del modelo 1 a 1, que quiere decir una tecnología, un ordenador, una tablet, una computadora por alumno, por estudiante en las situaciones presenciales de clase. Este es un modelo que se está impulsando a nivel internacional. Hay muchas políticas educativas, sobre todo en Latinoamérica, que lo están, como digo, desarrollando en el sentido de hacer entrar que aterrice de algún modo la tecnología digital en las aulas a través de que cada estudiante disponga de su propia computadora. Una variante de esto es lo que últimamente se está denominando como el BIOD, es decir, las siglas de lleva tu propio dispositivo a clase. Ya en países avanzados, Estados Unidos, Inglaterra, muchos países europeos y demás, en vez de las autoridades dar la misma computadora, el mismo dispositivo a todos los estudiantes, lo que se está produciendo es que cada alumno lleva su propio aparato, es decir, lleva su tablet, lleva su móvil, su pequeña computadora, sobre todo en el ámbito universitario. Es decir, de este modo la idea es trabajar en clase no con un dispositivo o un aparato tecnológico ajeno a la vida cotidiana del estudiante, sino que sea su propia tecnología la que también utiliza en el contexto académico, ¿no? Y esto significa que dentro de la clase cada alumno, cada estudiante está conectado a la red y por tanto está desarrollando muchas actividades, sean presenciales pero vinculadas con el ciberespacio. A la vez permite que haya comunicación en redes sociales entre los estudiantes de la clase, sincronización del dispositivo del profesor con el de los estudiantes, etcétera, etcétera. En definitiva, es este modelo del 1 a 1 o sea entregado por una administración educativa bien con una tecnología propia del estudiante. La idea es mezclar, combinar situaciones presenciales con situaciones de trabajo en el ciberespacio. Otro concepto también muy importante e interesante es lo que se conoce como el PLE, el Personal Learning Environment, que en español le denominamos como el entorno personal de aprendizaje de cada estudiante. La idea es que frente al alumno consumidor o receptor de información, el alumno se convierta de algún modo en un creador de un entorno digital donde de algún modo construye a partir de sus experiencias y los recursos web, las redes sociales con los que está en contacto. Por tanto, la idea de pedirle a un estudiante que construya su PLE es de algún modo que genere una especie de entorno digital propio, personalizado, de ahí ese término, donde el alumno hace explícito, hace visible las conexiones que tiene bien a nivel de social, bien a nivel de búsqueda de información o de las producciones que él realiza en la red, ¿no? Una forma de representarlo es la que tienen ustedes ahí, que es crear como una especie de mapa conceptual donde el estudiante en su entorno digital propio de algún modo señala y establece todas aquellas grandes tareas o actividades que desarrolla en la red, bien de buscar información, de organizarla, de comunicarse con otros, de publicar, de crear objetos digitales, etc. Es un concepto muy interesante este del PLE. Parecido, vinculado de algún modo al PLE, es el concepto de portafolio electrónico, que también en definitiva viene a ser una especie de espacio, entorno personal del estudiante, donde recopila
toda la información y trabajos que ha producido, pero añade también la reflexión o el análisis de en qué medida todo eso que ha realizado a través de la red y en el proceso de aprendizaje le ha servido precisamente para construir conocimiento, ¿no? Pues tiene que hacerlo de algún modo explícito, visible, a través de procesos reflexivos, y servirá ese portafolio electrónico para mostrárselo al profesor y que éste de algún modo pueda evaluar la producción intelectual y académica de un estudiante. Otro concepto que está muy en boga también es el concepto de realidad aumentada, que proviene de fuera del ámbito educativo, pero aplicado a la educación. La realidad aumentada seguramente ya lo conocen, en estos momentos está muy difundida por Internet, y viene a ser el intento de superponer lo que es información que hay disponible en el ciberespacio con la realidad, a través evidentemente de un dispositivo. Ese puede ser el teléfono móvil o una tablet, etc. En este sentido se están haciendo muchas experiencias de intentar trasladar, aplicar este concepto de realidad aumentada a procesos de aprendizaje a la educación. Y por eso se están trabajando y desarrollando, digamos, materiales interactivos a través de 3D o de 3 dimensiones, simulaciones, interacción con objetos reales. Bueno, hay ahí todo un abanico de posibilidades de desarrollos tecnológicos donde los estudiantes pueden obtener información en este formato de realidad aumentada, como pueden producirla en la misma, que son altamente interesantes, ¿no? Donde se entremezcla información digitalizada con objetos o situaciones de la propia realidad. Otro término interesante es el de gamificación del aprendizaje. La palabra gamificación viene del inglés game y nos evoca y nos habla de lo que son aprender a través del juego. En ese sentido, podemos hablar de intentar aplicar todo lo que es la lógica, las interfaces, las estructuras de los videojuegos que enganchan, motivan, implican la participación de niños y jóvenes, pues de algún modo utilizar toda esa tecnología del videojuego, pero aplicada a situaciones, digamos, de aprendizaje más académico. Y esto nos lleva a hablar a lo mejor de juegos serios, ¿no? Es decir, de construir de algún modo procesos o actividades de aprendizaje que persigan objetivos académicos, pero como les digo, a través de estructuras, interfaces similares a los videojuegos. ¿Concepto que nos lleva a esto? Es que todo lo que anteriormente hemos comentado nos lleva a hablar del aprendizaje ubicuo. Recuerdan que antes nombré la ubicuidad como una de las posibilidades que nos ofrece la red. En estos momentos la idea es: no necesitamos ir necesariamente a espacios físicos, a colegios, a universidades, a centros educativos para obtener formación, sino que desde cualquier sitio, 24 horas al día, 7 días a la semana, podemos aprender de forma constante. Y claro, el aprendizaje ubicuo se representa o se suele denominar como el U-Learning, ¿no? Ubiquitous Learning. Y significa que ese aprendizaje, esos procesos formativos son móviles, es decir, van con nosotros, podemos movernos, son sociales en cuanto que hay mucho intercambio e interacción humana, son personalizados por todo lo que comentábamos antes de que podemos adaptarlo a nuestros intereses y producciones, es permanente, de ahí la idea de las 24 horas, 7 días a la semana, y además no es un tiempo que finaliza cuando obtengo una certificación, sino puedo seguir aprendiendo a lo largo de mi vida. Y, muy interesante, el U-Learning lleva a plantearnos que tiene un enorme potencial educativo lo que conocemos como el aprendizaje informal. No solo el que recibimos desde las instituciones educativas, sino también el que vamos construyendo a través de nuestra propia experiencia en la red, en Internet. Una variante de todo esto vendría a ser el B-Learning o Blended Learning o aprendizaje entremezclado. Es un término que ya tiene más de una década de existencia, pero yo creo que cobra en estos momentos con el U-Learning una nueva dimensión, y con aquello que citábamos antes del modelo 1 a 1, etc. Es decir, yo desde mi punto de vista, y enfatizaría en ello, en estos momentos yo creo que una situación de aprendizaje utilizando entornos enriquecidos tecnológicamente significa entremezclar totalmente lo que son situaciones
formales con informales, situaciones de aprendizaje presencial en espacios físicos con situaciones de aprendizaje en espacios virtuales, que mezclemos también lo que son entornos estructurados tipo aulas LMS cerradas, tipo Moodle o similares, con los recursos abiertos que está en todo el ecosistema de Internet, de la web 2.0, etc. El concepto de aprendizaje entremezclado creo que es un concepto que además, independientemente que tenga una década, sigue teniendo un potencial tremendo. Voy acabando. En esto, ¿dónde está la pedagogía? Porque hemos hablado mucho de máquinas, de aparatos, de tecnología. Evidentemente son el referente. En pocas palabras, yo creo que más que nunca, lo que son los principios educativos que deben guiar a nuestro trabajo, estos enfoques o tendencias de aprendizaje y enseñanza con TIC, con tecnología, tienen que guiarse con los grandes principios de lo que se denominó la escuela nueva y moderna. Y, como ahí aparece, es más, la escuela nueva de hace un siglo, de principios del siglo XX, es más moderna que nunca en este comienzo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque sus principios de aprendo haciendo cosas, aprendo a través de la experiencia. Es una educación que está adaptada, personalizada a cada estudiante o grupo de estudiantes. Es aprendizaje social, de intercambio, comunicación, colaboración y demás. Y es un aprendizaje basado en problemas y proyectos de trabajo, no en la mera recepción de información. Por tanto, esos principios educativos creo que siguen más vivos que nunca, y precisamente estos nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje con tecnología posibilitan que los llevemos a la práctica y con éxito. Y esto significa, como digo, metodológicamente hacer propuestas como docentes, propuestas metodológicas de enseñanza apoyadas en el aprendizaje por proyectos, en los círculos de aprendizaje, aprendizaje basado en problemas, las web quests, simulaciones, aprendizaje por tareas, etc. Como ven, un caleidoscopio de técnicas, estrategias y posibilidades didácticas enorme que nos ofrece la tecnología. Y nada más, muchas gracias y espero que todo esto les haya sido interesante.